Bueno, entonces, la idea es que hoy vamos a hablar, lo que les decía, de optimización y rendimiento y sobre todo la recuperación microbiológica de hemocultivos, ya que esto es fundamental para nosotros para poder, cuando tenemos la sospecha de hacer un diagnóstico preciso de infecciones de torrentes sanguíneos y poder hacer un manejo dirigido. La idea es que vamos a abordar como 4 puntos críticos respecto a los hemocultivos. Uno es respecto a volumen y número de hemocultivos a tomar. Lo segundo es sobre el sitio de obtención, cuáles son los sitios más óptimos de recuperación. Lo otro es cuándo cultivos anaerobios y lo otro es hemocultivos para hongos. Ver realmente evidencia científica, ver cuándo sí, cuándo no, si siempre, si a todos los pacientes o a algunos. Entonces, lo que les decía, para nosotros el hemocultivo tiene un rol muy como sobresaliente porque es el método estándar para detectar infecciones bacterianas o fúngicas en sangre y cuando logramos hacer una identificación adecuada, obviamente eso hace que podamos hacer un manejo dirigido y mucho más oportuno para los pacientes. Esto nos permite ajustar como las terapias, producir tratamientos que de pronto no necesitamos y muchas veces cuando tenemos la alta sospecha y no logramos aislar un microorganismo, eso lleva a que obviamente tengamos unos manejos más prolongados y muy empíricos al tener como el agente causal, pues vamos a poder hacer ciclos mucho más dirigidos y de pronto más acortados. Y otro de los grandes desafíos cuando estamos frente a los hemocultivos es hacer la diferenciación entre contaminación versus una verdadera bacteremia. Y vamos a ver que muchos de estos ítems que nombré tienen impacto en esto, en poder realmente hacer un aislamiento. No, ya pueden comer, sin problema. Así es, puedan hacer un aislamiento y hacer una diferenciación entre si estamos realmente ante una bacteremia o ante una contaminación. Entonces vamos a empezar con el primer eje, que es el volumen y su impacto, y vamos a ver que la evidencia es súper contundente de que este es como el principal agente que determina la sensibilidad de un cultivo. O sea, individualmente este es el factor más importante, que haya un volumen adecuado de hemocultivo. Y obviamente eso hace que aumente su capacidad de detectar una infección. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver que el volumen, usualmente cuando hay una bacteremia puede haber una baja carga. Se habla que la densidad bacteriana en sangre frecuentemente es menos de una unidad formadora de colonia por cada mililitro. Entonces, en la medida que aumentamos el volumen, pues tenemos más chance de pescar ese microorganismo. Entonces, se habla que por cada mililitro adicional de sangre, la positividad del cultivo puede aumentar en un 5%. Perdón, ahí la interrupción. Entonces, estamos diciendo que el volumen es la variable como más crítica y que obviamente extraer un volumen insuficiente puede llevar a que tengamos o falsos negativos o a tener un tratamiento inapropiado o muchas veces a tener más chance de colonizantes. Entonces, esta es como una de las variables que hay que optimizar mucho y que realmente haya un volumen adecuado. Ya es importante definir qué es un volumen adecuado. Entonces, hay como algunas guías que tratan como de orientar, algunas dan recomendaciones de acuerdo al peso. Entonces van a encontrar como diferentes tablitas. Ahorita les voy a mostrar uno que nos habla del volumen que se debería recoger de acuerdo al peso y el número de sets de hemocultivos. Algunos inclusive hablan, pues, cuando son mayores de un año, por cada año, un mililitro de sangre por cada año como adicional. Entonces es como una guía rápida. Y lo que les decía, tomar una sola muestra es un subdiagnóstico casi garantizado. Y vamos a ver que de una muestra uno puede tener una detección del 1% y cuando toma un segundo hemocultivo, esa detección puede subir casi hasta el 9%. Entonces miren el aumento tan importante que tenemos de la posibilidad de tener como un diagnóstico adecuado. Entonces, esta es la tablita que recomiendan en las guías de la ITSA. Entonces, miren que de acuerdo al peso va aumentando el volumen, nos da como unos rangos de mililitros que uno debería recolectar. Y miren que ahí adelantamos un poquito. De entrada, ellos hablan de distribución entre frasco aerobio y anaerobio.
y el número de sets recomendados, que siempre deberíamos tener por lo menos 2 hemocultivos, porque ya vimos cómo aumenta el chance, una recuperación y 2 de poder hacer un diagnóstico más acertado, y ya vamos a ver como algunas cosas súper importantes de eso. Ahora, un set son 2 botellas, ¿no? Entonces, ese es como el primer estudio. Este es de... Pero lo otro, Anita, es que la anterior me pareció muy importante. Entonces, un set, listo, son 2 botellas. Número de ser recomendados, bueno, 1 o 2 o 2 o 3. Pero ahí puede ser un poco confuso. Dividir equitativamente en un frasco, pero eso no quiere decir que de una misma función tú lo dividas en 2 frascos. Eso es la única como... O sea, lo que dice el doctor Eduardo es verdad. O sea, no es que de la misma toma tú distribuyas en los 2 hemocultivos, sino que sea como el mismo volumen, tanto en el uno como en el otro. Que sea como el volumen equivalente. Y ahora vamos a ver como los peros que dan muchas veces para no recolectar un volumen adecuado o recolectar más de un hemocultivo. Entonces tenemos este primer estudio que nos habla de la recolección de 2, como del set de hemocultivos y el volumen adecuado. Este es del 2020. Esto fue un estudio observacional, hicieron una cohorte de antes y después de la implementación de una intervención de recolección de hemocultivos. Alcanzaron a recolectar 3.948 niños en un hospital en Colorado, y ahí lo que hicieron fue incluir todos los pacientes pediátricos que iban a atención al servicio de urgencias y que tenían que extraerle como una muestra para hemocultivos. A quienes excluían: a los que llevaban más de 8 días o que no había como suficiente información, pero sobre todo pues el tiempo que ya fuera pues que se pensara en una infección más de tipo nosocomial. ¿Cuáles eran como los objetivos que ellos querían definir? Incrementar pues como el número de hemocultivos con un volumen adecuado y con como la cantidad mínima, que fuera como muy protocolizado, porque antes de la implementación de esta medida pues era como muy variable la toma de si 1 o 2, el volumen. Entonces querían como tener una cosa muy protocolizada y ver el impacto de implementar como esas medidas en tasa de recuperación y en poder clasificar adecuadamente si era un patógeno o un contaminante, y cómo esto impactaba en la modificación de las terapias. Entonces, después de la implementación, pues obviamente aumentó, porque ya la gente estaba como muy mentalizada a tomar los 2 sets de hemocultivos. Entonces aumentó la toma de hemocultivos, y ellos, algo muy bueno fue que lograron un cumplimiento de este protocolo por encima del 70%, casi 75%, para poder garantizar que realmente esos resultados que vieran, pues fueran como adecuados. Entonces, ¿qué vieron? Que cuando tenían crecimiento en cualquiera de los hemocultivos, la probabilidad de que se modificara como adecuadamente ese antibiótico era mucho mayor, con una P significativa, que cuando tenían como el aislamiento de un patógeno que consideraban pues que era realmente un verdadero patógeno, la probabilidad de recibir un tratamiento adecuado si tenían como los 2 frascos de hemocultivos era mucho mayor, y que en aquellos que ellos veían un solo hemocultivo positivo o con un contaminante, el chance de que ajustaran y quitaran esa terapia que no se necesitaba también era mucho mayor. Como que les daba más confianza tener los 2 hemocultivos y decir como, bueno, esto definitivamente es un contaminante, que si tenían uno solo con un germen que era un probable contaminante y no tenían como un contraste. Como que ahí como que flaqueaban un poquito a la hora de tomar la decisión de quitar el antibiótico, decir esto es un contaminante, como que les daba pues como un poquito de susto. Ya al tener el segundo frasco hemocultivo, pues tenían como más herramientas para tomar decisiones. Entonces miren que realmente sí vieron un impacto importante en tener los 2 hemocultivos y tener un volumen adecuado de hemocultivo. No entendí la tabla, no entendí. Ellos veían... Esta tabla está buscando, ¿quién está escribiendo la tabla? Treatment response for research. Okay. O sea, es lo que se está haciendo, la respuesta del médico. Ajá. A la detección del organismo. Sí, como la influencia que tenía el tener ese cultivo con un crecimiento o no crecimiento y tener 1 o 2, cómo eso impactaba en la decisión clínica. Era lo que ellos veían ahí, y cómo
el ajustar la terapia apropiadamente, el quitar el cultivo en la medida que ellos tenían 2 hemocultivos positivos Pero o entonces la primera que continuar o modificar como la terapia. Entonces, si no tenían crecimiento, pues en los 2 hemocultivos decían ya, puede uno quitar la terapia como sin susto. pues continuar, modificar en el 86% de los que no tuvieron crecimiento. O sea, en el 86% de los que no tuvieron crecimiento se continuó o se modificó. Y y ahorita el 13% sí se descontinuó, se hicieron un crecimiento. En el 13% de los que no tuvieron se descontinuó. Ya. Y de los que sí tuvieron crecimiento, que es como la segunda columna, Miraban en el número, 93% continuó, si eran 1 o 2. descontinuó solo en el 6%. Pero ese 6% eran los que veían que eran contaminantes, que crecía solamente en 1, la segunda botella era negativa y lo clasificaban como un contaminante. Ese era ese porcentaje que ellos descontinuaban la terapia sí o sí. Entonces, ¿cuánto fue? Porque si nada más crecieron en 137 y en 1076, que no. Crecieron 137 más 9, 146. Yo de ahí lo que puedo rescatar es pues de la parte del contaminante, porque si uno tiene un solo hemocultivo y uno cree, por ejemplo, con los criterios de lo que hablábamos ayer de los coagulados negativos para saber si es, digamos, darle valor o no. Entonces ellos dicen que si tienes un hemocultivo con un contaminante, solo el 20% le descontinuaron el manejo, pero si tienes 2, pues a todos continuaron porque le dieron valor de que sí era una verdadera infección y sí se requiere tratarse. Pues es lo que... Es la última. Claro, es la Sí, parte de si se continúa o no se descontinuó. Si era Porque 1 da o 2. valor de que si realmente digamos, una bacteria en este caso, entonces a ninguno le descontinuaron digamos, por ese criterio, por el área. Bueno, este es más enfocado a volumen, también fue un estudiante y después fue como un periodo de octubre a enero y luego de enero a mayo del 2023 y cogieron 398 muestras preintervención y 388 muestras postintervención. También sí eran como 3 escenarios, UCI pediátrica, urgencias y como una sala de hospitalización general. Entonces, ¿qué veían? Cogieron como los datos de los pacientes y vieron el peso, la edad, dónde se tomaba la muestra, si era una línea arterial o periférica, si eran los neonatos, pues la ajustaban como con la edad gestacional y querían ver cómo mejorar esos volúmenes. Mejoraba también como la recuperación y el tipo de recuperación que se mejoraba. Que el resumen como más claro es esta figura, que es la primera figura de ellos. Entonces, en el eje de las X está periodo pre y periodo post-intervención. Es como una gráfica que combina violín, bocas y gotes. Y en el eje de las Y está el volumen. Como en la medida que aumentaba el volumen, pues se modificaba, 1, el tipo de agente que se rescataba y 2, el rescate de microorganismos. Si ustedes ven en la etapa de preintervención, la mayoría de los casos están hacia volúmenes que son inferiores al recomendado. Y la tasa de recuperación, los circulitos como grises, es que no se obtuvo ningún crecimiento. Los rojos es que se obtuvo crecimiento de un germen que se consideraba contaminante. Y los verdes, un crecimiento de un germen que se
se definía como La significativo. intervención fue más que todo volumen. Volumen. Entonces, si ustedes ven, en la etapa preintervención, la mayoría están hacia volúmenes bajos, la tasa de recuperación pues bajita, y los gérmenes que más se recuperan con esos volúmenes bajos son gérmenes contaminantes. Si ustedes ven los punticos verdes, que es recuperación de gérmenes que realmente son de impacto, es más hacia los volúmenes altos. Y miren también cómo se modificaba el volumen. Si ustedes ven en la etapa de intervención, eran volúmenes por debajo de 2. Acá eran volúmenes mucho más altos y se mejoraba la recuperación de gérmenes. Entonces miren que realmente el volumen, por lo que hablábamos, la densidad de crecimiento del microorganismo, pues es como una medida de mucho impacto. Y miren que cuando había pues como un volumen adecuado, la tasa como de recuperación era de 9.4 y en los que tenían como un volumen bajito, la tasa de recuperación era solamente del 2.2%. Y lo que veíamos, el 76% de los contaminantes eran de hemocultivos que tenían un volumen subóptimo. Entonces, definitivamente el volumen es pues como una cosa de mucho impacto. Este es el último como de este primer bloque, que es como un estudio descriptivo. Y ellos aquí sí se centran en 1 versus 2 botellas de hemocultivos. Son niños menores de 19 años que estaban en salas pediátricas en un hospital en Israel desde el 2019 al 2021. Fueron 3 años de observación. Entonces, incluyeron todos los de menores de 19 años que tenían al menos una muestra procesada. Ellos definían un episodio como que se tomaban la muestra y pasaban, si pasaba más de 24 horas a tomar la siguiente muestra, eso era como un nuevo episodio. Y este sí, el pero fue que cogieron solamente cultivos aeróbicos, no consideraron anaerobios. ¿A quienes excluyeron? Los que tenían más de 3 días de hospitalización, que consideraban como posiblemente nosocomial, que no tenían como esa separación temporal de las 24 horas entre un episodio y otro, y cuando tenían como más de un episodio de toma de hemocultivos, solamente se consideraban como los 2 primeros hemocultivos tomados para ese paciente. Entonces, ¿qué vieron? Que la tasa de detección cuando era un solo hemocultivo era de 1% y subía, lo que veíamos que fue como en las primeras diapositivas, a casi 9% cuando se tomaban 2 frascos de hemocultivos. Y algo bien importante, en este estudio en particular vieron que el 16% de los gérmenes que eran patógenos se detectaban solo en la segunda botella de hemocultivos. O sea que si no hubieran tomado esa segunda botella, 16% de los pacientes se hubieran quedado sin un diagnóstico confirmado microbiológico. Y cuando tenían como un contaminante, en el 50% de las veces la segunda botella era negativa. Entonces, eso también les daba más herramientas para tomar decisión y definirlo como un contaminante. Entonces, si ustedes ven, primer y segundo hemocultivo, y miren cómo cambia tan drásticamente en todos los escenarios que ellos evaluaron. Si toman un solo hemocultivo en la parte de urgencia, la tasa de recuperación era 0.8% versus 12.4%. En cuidado intensivo pasaba de 2.3 a 10.8. En UCI neonatal también pasaba de 1 a 9 la tasa de recuperación. Entonces miren que realmente, y si lo desagregan por grupos de edades también, o sea, el cambio de la tasa de recuperación es bien impactante cuando se toma la segunda botella de hemocultivo. Entonces, definitivamente, el volumen y el número de hemocultivos es muy impactante a la hora de hacer como, de tomar pues un hemocultivo y analizar. La toma, la hemocultivo, se extrae en el mismo sitio, pues, Diferentes. pero pues, que fueran primero. Porque ahí juega mucho si el paciente está haciendo, por ejemplo, una perenia intermitente, que tú en el primero no logres pescar el agente y en la segunda muestra sí logres hacer como esa captura. Casi en tiempos en el mismo tiempo. Casi siempre
mientras tú funcionas un lado del otro, pasa un tiempo. O sea, es imposible que tú funciones al mismo 10 tiempo, minutos de diferencia. pero La eso puede razón- marcar también. Sí, será. Sí, pero yo creo que la razón es porque por lo mismo que mostraron el volumen, estás obteniendo, si lo tienes un hemocultivo, tendrá, no sé, depende del especie y la edad, pero digamos 3 mililitros, 6, 2 pesos, doble, es más. Más el primero es un volumen distinto. No, No. tienes. Que tú al tomar 2 hemocultivos vas aumentando el volumen que tienes disponible para poder hacer el análisis. Entonces ya no tienes un hemocultivo con 2 centímetros, sino que tienes 2 hemocultivos que entre los dos te dan 4 centímetros. Y acuérdate de las primeras diapositivas, que por cada mililitro que incrementabas de toma, aumentaba la tasa de recuperación 5%. Entonces vas aumentando tu chance de pescar el microorganismo. Yo ahí lo que siempre he dicho con eso es pues hay pacientes en donde uno les toma hemocultivo. Uno siempre tiene diferentes como umbrales o índices de sospecha. Entonces hay unos niños en los que uno realmente duda que tenga mantener, pero por protocolo les tienes que tomar contigo para sentirte bien, para dormir tranquilo, porque ellos están todos los protocolos. No sé, 1000 ejemplos, ¿no? Un niño que llega con fiebre neutropenia, no tiene infección respiratoria aguda, no sabe que es probablemente que luce bien, etc. A ese niño no hay que, yo personalmente no le, de nuevo, está en los protocolos y así queda, porque si no, es muy difícil que todos los médicos individualicen a un paciente. Lo más fácil es tómele los mocutivos porque tiene confianza. Pero pues uno sabe que, pues, incluso para todos ustedes muchachos, pues saber que el riesgo de un paciente es diferente al del otro, ¿no? Entonces no a todos se les universaliza la misma cosa. Ahora, si vas a dar la clase o si vas a escribirlo en un papel, pues si son 2 mocutivos. Y también la condición clínica del paciente, ¿no? O sea, si está en estado de choque, medicados intensivos, que no solamente hay que tomarle los hemocultivos, sino que electrolitos, tipos de coagulación, etcétera. Entonces ya lo empiezan a mirar a uno mal, a que todo de hemocultivo, está todo anémico. Sí, ya lo hemos sacado por todo lado. El neonato. El neonato es más complejo. Sí, cada CC los anemiza horriblemente. Entonces, hay que individualizar también cada caso y el estado clínico que tenga en ese momento el paciente. Ahí porque lo bueno, entonces vamos a ver que el sitio toma tiene mucho impacto también en la contaminación. Vamos a ver que la es un momento estándar y es el de elección, es el que tiene menor tasa de contaminación. Y obviamente eso va muy de la mano que se haga por el proceso hecho, que se haga el uso de la recomendado, en un mínimo estado. Y el uso de antibióticos pues tiene que hacer un proceso de nación y si no da tiempo de el efecto de felicidad, pues va a suceder a hacer la función en un sitio que todavía no está estable. Entonces se debe tener un tiempo de 30 segundos. Este 30-60, Anita, Sí, son 15, lo que yo siempre he leído en todas partes es 15. 30 nadie va a esperar y 60 menos. Tiempo de secado es del alcohol. ¿Sí? No, nadie va a esperar. O sea, en la práctica son 2, no, en la práctica son 2 segundos. A ti te limpian y te chuzan. No te limpian y esperas 30 segundos ahí. Las enfermeras no hacen eso. pues mientras lo organizan, pasó. Sí, puede que, ¿sabes qué? Yo pensé que estabas hablando del puerto o sí, del hub, del puerto de catéter. Sí, pero sí es la razón, está hablando de uno, venoclusión periférica. Ajá. Sí, puede ser 30. Ah, sí, sí, no he dicho nada, 30, sí. Porque cuando es del catéter, ahí es que tú tienes que esperar por el caucho 15 segundos. Y lo otro no recargar la vena. Muchas veces limpian y vuelven igual a parar la función. Es una mala práctica y aumentan el Una pregunta. Entonces vamos a ver que el sitio donde tomen el catéter si es una
limpieza de la botella de hemocultivo al retirarle la tapa plástica. Eso no viene estéril, eso viene... No encontré nada de eso, pero pues, se supone que porque está No, sellado. no, eso hay que averiguarlo bien porque, por ejemplo, hay medicamentos que vienen liofilizados con el mismo sistema de sello de tapa y dicen muy claramente en las instrucciones del fabricante que eso no es estéril porque eso tiene unas estrías que permiten la contaminación. Entonces, habría que ver si los hemocultivos tienen el mismo dispositivo o se tiene que esterilizar con alcohol también, con No, mano, clorina de sodio. no se tienen que esterilizar, no. No, no se tienen que Digo, limpiar, esterilizar. limpiar, Pues limpiar, desinfectar, corrijo. hasta donde yo revisé la última vez que miré eso o algo, no, pues me quedó claro que no habría que esterilizar la tapa del hemocultivo, pero de la botella, pero pues Preguntamos. sí, Lo meto preguntando. podemos revisar. Entonces, decíamos que la capa de contaminación es diferente de una acción periférica a una línea arterial o un catéter venoso. Y también va muy de la mano del tiempo que lleva el catéter. Y van a ver que cuando se toma el catéter, incluso si es un catéter recién injertado, la tasa de contaminación es más alta que la. Entonces, lo otro es muy importante, cuando tomar muestras del catéter, porque realmente no hay indicación de siempre tomar muestras del catéter, a menos de que uno piense que hay una bacteria asociada a ese catéter. Entonces, no todo niño con catéter debería tomarse, es como la indicación que hacen. Realmente en la práctica uno termina siempre haciendo uso del catéter porque siempre tiene ahí como las dudas y ese es un poco. Estas son las tablas de contaminación. Si ustedes ven de la noticia periférica, la tabla de contaminación es de 1,8 a 2%. El catéter periférico recién insertado, 3,4%. Y si es un catéter que ya lleva varios días insertado, puede subir hasta un 6%. Por eso la periférica pues, debería ser en un hemocultivo como la había como ha usado. Y eso está muy estudiado. Entonces, miren que hay incluso revisiones sistemáticas de metaanálisis que logran consolidar un volumen alto. Este fue uno que es muy reciente. Ahí alcanzaron a tomar 6 metaanálisis, 838 motivos, incluían pacientes pediátricos y adultos, y comparaban pacientes hemocultivos obtenidos de catéteres arteriales versus obtenidos por venofunción o por catéteres venosos y veían tasa de contaminación entre los diferentes grupos. Trataban de que fueran ensayos controlados, aleatorizados o observacionales. Y vamos a mirar como dos de las gráficas. Entonces, miren que comparan catéteres arteriales versus venofunción. Y lo que veían es que la tasa de contaminación entre catéteres arteriales y venofunción era muy similar. Realmente no había como que fuera muy diferente. Si ustedes ven los diferentes estudios, diferentes metaanálisis, todos cruzan el cero. Y cuando los miran, de hecho, en punto también a cero, que es lo que no hay como una diferencia significativa o un riesgo diferente entre un grupo y otro. Entonces, ellos encontraron en este metaanálisis que realmente el riesgo de contaminación entre arterial y venofunción era muy similar. Cuando ven catéteres arteriales versus venosos, sí ven como una diferencia. Ven que en los catéteres arteriales la tasa de contaminación es 1% versus en los catéteres venosos centrales 0,8%, lo que sería pues, haber una diferencia, pero si ustedes ven, hay uno de los estudios grandes que alcanzan a cruzar. Por eso ellos dicen pues que no, con certeza no pueden como decir que sí hay una tasa de contaminación diferente, pero pues todo parece como muy apuntar hacia allá. De hecho, esta revisión nació muy por eso, porque
Fue un comentario que nos hicieron de que los patrones materiales de rendimiento era menor, era más bajo. Realmente viendo esto, no parece ser como diferente, y a veces es una vía rápida cuando es un niño que lleva mucho tiempo, está entrenado, en la carrera ferial, que pues de poder hacerla como y sensato. Vamos al tercer bloque, que es aerobios versus anaerobios, que este sí hay más información. Entonces, antes del paradigma clásico era que las anaerobios solamente se usaba para tener una alta sospecha porque su rendimiento era malo. Entonces, el niño que tenía una dextrina abdominal, a ese le mandábamos anaerobios. El porqué o la explicación era esa: la tasa de recuperación o la incidencia baja, menos del 5% de las bacterias anaerobios. Ya han mostrado con los nuevos estudios que realmente el casco anaerobio nos ayuda a recuperar anaerobios facultativos. Vamos a ver que los primeros son muy en esta población, que no creen humanos los comunes. Y vamos a ver como unos estudios que hicieron estudios en cuidado intensivo, en urgencias, en neonatal, y vean que realmente aumentaba la tasa de recuperación al usar el casco anaerobio. Entonces, miren, cuidado intensivo aumentaba la tasa de recuperación del 2%. Solamente crecía en el caso anaerobio y no en el aerobio. En urgencias, 20%, en neonatal, 17%. Entonces, realmente es como de utilidad. Entonces, ahí entramos a revaluar el tono, estamos perdiendo casi un 30% de recuperación de cultivos a no tomar la unidad anaerobia. Realmente todas las guías recomiendan, de hecho, el uso rutinario de los cascos anaerobios. Y si tiene importancia es dependiendo de cómo se tome la inoculación, el orden de la inoculación de las botellas. Entonces, miren que ahí decía que si es con jeringa, primero se debería llenar el frasco anaerobio. Realmente eso tiene un impacto como en todo el proceso que hace el microbiólogo. Vamos a ver como algunos estudios. Este es también un estudio antes y después, implementación de un protocolo donde incluían beneficios anaerobios de forma rutinaria. Alcanzaron a ver pues 14.180 cultivos, 500.112 en fase de preimplementación y 8.978 en fase de postimplementación. Este estudio fueron 36 meses, 18 meses antes y 18 meses después. Entre 2015 y 2018 lo llevaron a cabo y después con el impacto. Entonces vamos a ver que en la tasa de postimplementación se logró recuperar 6.6% de los organismos y 7.6% en los anaerobios. Vamos a ver cómo la diferencia mira los variantes. Y ahí es de donde sale el 20% de ellos, era la tasa de recuperación que nos aportaba, y eran los que lo ofrecían en el caso anaerobio. ¿Qué fue lo que eran los autores que incrementaban la tasa de contaminación? Que eran patógenos que realmente para nosotros eran técnicamente relevantes, pero vamos a ver que cuántos fue una gordita y que realmente no veían una diferencia en el tiempo de elección, que es otro como de las creencias que se tenían que el casco anaerobio se demoraba más. Es decir, realmente vieron que el tiempo de crecimiento pues no era tan diferente entre uno y el otro. Entonces creció solo en el anaerobio en el 20%, solo en el aerobio en el 30%. Eso quiere decir que, no puede decir. Que se logró un 20% adicional de recuperación al tomar la anaerobio, porque no crecían en el mismo, sino en el anaerobio. O sea, el 50% de recuperación. 20 más 30. Lo que pasa ahí es como solo en que se recuperaban una de las dos botellas, pero había una donde se recuperaban en ambas. Pero sí, como el valor que aportaba era el 20% adicional. Y esos 20, saber sobre los más tarde, qué tipo de bacterias eran, en qué tipo de pacientes. El otro estudio, que sí está como en el listado, porque en este, ellos no decían, pues decían que se recuperaban más anaerobios facultativos, pero no especificaron, como en el este te voy a mostrar
que sí especifican en un cuadrito como los que dan. Y te concluían, ¿no? Pero ¿qué sucederían? Digamos que Sí, había que tomar, digamos, en un set de monocultivos, uno para anaerobios, otro para aerobios. porque sí mejoraba la tasa de recuperación. Y decían, realmente la tasa de recuperación no es solamente el anaerobio, sino los anaerobios facultativos crecen mejor ahí. Y son gérmenes que son realmente importantes para la biología. Entonces, Pues no sé pues si que no va a ser. nosotros tenemos Es más costosa y no la hacen en la chue, no va. La chua no hay botella de nada. entonces, este sí fue específicamente en unidad de frente, pero también veían pues como una corte retrospectiva, menores de 15 años con bacterias, lo fue en Japón, y veían de los 276 estudios positivos, 67 eventos con bacterias positivas. Entonces vamos a ver que la tasa de positividad solo en los hemocultivos anaerobios también viene cercana al 20%. Ellos sí mostraban como los gérmenes que se recuperaban, que es esa columna que está con el rosito, que es los que crecieron solo en la botella de anaerobio. Y si ustedes ven, estafiloaureus. Presionamos en 20 pacientes, en la botella de aerobio solamente en 5, en la botella de anaerobio solamente en 8. Pues es un microorganismo muy importante para nosotros. Y en los gran negativos, ustedes ven E. coli, en ambas botellas se crecieron en 23, solamente en el aerobio creció en una, y en el anaerobio solamente en 24. Entonces, nos ayudó como a la recuperación de esos gérmenes. Sí, pero ahí mira usted que hay algo raro, porque que de los 20, que de los, okay. Bueno, o sea, que la mitad de los E. colis y la mitad de los enterobacterios se recuperen solo en el anaerobio es un poquito inusual, es decir, es demasiada la utilidad. Yo siempre he creído que pues, es útil, pero no como para decir que estamos perdiendo la mitad de los anaerobios, la mitad de las bacterias. Que ellos cambian en 50%. Uh-huh. Y yo creo que tiene poco que ver con el tipo de botellas que ellos usan, el tipo de sistema que ellos usan allá. En este estudio esto es del Asia o algo así, ¿no? Bueno, entonces, quién sabe pues, qué sistema usa, pero porque yo no creo que nosotros perdamos el 50% de los aislamientos, no, sí, no creo. Pero bueno, pero de todos modos la conclusión es clara, ¿no? O sea, sí tiene una gran utilidad los anaerobios. Y en gérmenes que claro, en gérmenes que uno no lo espera, porque habían unos bacilos, unos corinobacterios, pero eran poquitos. Están 3 y 2 y 2. eso les recuperábamos. Incluso se incluye también los equipos semiautomatizados o automatizados que tengan en cada institución. Tenés un Vitex, tenés un Phoenix. ¿Sí? Y tenemos que este es muy chévere porque logró pues como reunir un grupo grande y de diferentes poblaciones, y vamos a ver cómo es de heterogéneo la toma de decisiones de combustión anaerobia, porque aquí ellos como que mandaron la solicitud a muchos sitios. Estos fueron los que aceptaron, pero como se de centros, 32 hospitales en Estados Unidos, 8 en Dinamarca, 7 en Canadá, 9 en el Reino Unido, 3 en Australia, Nueva Zelanda y 6 en Europa. Lo que hicieron fue que hacían 2 encuestas, uno para los microbiólogos de la institución y otro para el grupo médico. Y veían como la práctica de la recolección urinaria robusto, es cuando le indicaban, pues las razones para no indicarlo de forma rutinaria, sino como de forma selectiva, y ver como las prácticas de ellos. Entonces, si ustedes ven, los agruparon como por regiones, y miren que incluso dentro de la misma región, la decisión para sumar el microbioma anaerobio era diferente dependiendo de dónde estaba el paciente. Estaba en urgencias,
cuidado intensivo o era paciente oncológico. Esta pues era como una de las cosas que tenían que las instituciones, tener emergencias, cuidado intensivo y un área como de oncología. Entonces, miren, en Dinamarca pues era muy parejo en los 3 sitios de la institución. La toma de hemoclutídeos pues era menos del 40% de inflación, pero si ustedes ven en Canadá, en el servicio de urgencias, pues realmente traían el hemoclutídeo anaerobio. Los pacientes oncológicos eran donde realmente más hacían como la solicitud, igual que en Estados Unidos. En España también, o sea, el paciente oncológico era de ellos más finalmente los ordenaban, pero si ustedes ven, alcanzaba a ser el 60% pues para solicitud diferentes centros. Y lo que ven es que realmente las razones para que ellos daban como para hacer esa solicitud selectiva era, ellos se preguntaban, ¿usted cuándo solicita el anaerobio? Entonces, cuando hay una alta sospecha clínica, entonces, el paciente que tiene algo abdominal, que tiene TPN, les daban como sus razones cuando ellos sospechaban que podía ser como por un anaerobio, cuando era paciente inmunocomprometido, y ahí iban bajando, tenía una infección hospitalaria, hay un paciente que tenía anaerobio, el 11% era porque el infectólogo decía, no, a este cómele anaerobio, pero era como muy heterogéneo la toma de la muestra. Y las razones para la restricción, uno era la parte de costos. Ahorita el doctor Juan Pablo, obviamente, es más costoso, más de anaerobios. ¿Cuánto será la diferencia? No sé. Pero ellos sí decían que sí, pedirlo rutinariamente sí incrementaba porque hicieron una cosa de costos. Que la rentabilidad, como la probabilidad de perder era bajita, entonces que no estaba como el costo. Y muchos les preocupaban con el volumen, entonces era un niño pequeño, entonces tomaban un volumen y lo tenían que estudiar anaerobios, era pues como las razones que les daban como para no tomar. Pero pues la conclusión es que realmente sí hay utilidad. Pero ahí recomendaban, por ejemplo, hacer una punción y de ese volumen de sangre distribuirlo en las 2 botellas. No especifican, pero en muchos sitios lo que da a entender el texto es que sí lo hacían así. Claro, a mí digamos que me preocupa menos esa porque realmente está sembrando en 2 botellas diferentes, a diferencia de lo que hacen en todas partes, es que le toman un poquito de sangre y la reparten en 2 frascos de hemocultivos aerobios los 2, pues ahí sí no tiene sentido, para eso pues usa solo un frasco. Pero si son frascos diferentes, pues ahí sí podría tener sentido, pero no sé si recomienden algo o hay alguna razón por la cual Y porque muchas no se partes debe lo que hacer. hacen es que toman 2 aerobios y 1 anaerobio. Entonces, de la segunda muestra que toman, como que distribuyen el volumen en los 2 frascos. Eso sí he visto que lo hacen muy frecuentemente. Bueno, y en uno de los estudios que estamos, una de las intervenciones que era usar herramientas como de bajo volumen, herramientas grandes, para aumentar la tasa como de volumen. Pero realmente la conclusión es que sí es útil y uno debería pedirlo nuevamente. Yo lo que sé que ustedes van. Ya obviamente por acá hay la un poquito más fino, como este paciente no, pero el problema es que si uno empieza a dar como opciones al protocolo, termina saliéndose del protocolo en el paciente que no tiene que salir. Por eso termina como indicándolo a todo el mundo. Y el último bloque es lo de los traumas. Entonces vamos a ver que pero tengo que ir hay menos información. lo recuperan, pues como que hacen las recomendaciones parece que están quedando bastante claras, pero como y las pues sí, como que llevan la junta o lo que o sea, le estaban llevando así, el acta y las medidas incluyen ustedes. Okay, pero estuvo muy chévere, Anita. Ah, bueno. Me parece muy chévere porque sí es una cosa muy del día a día. Hay muchas cosas ahí como que no teníamos. Manu me está diciendo que sí se debe limpiar la botella, que lo encontró en las guías, la botella del hemocultivo
hemocultivo, la goma, se habría que esterilizarla. Eso tampoco lo hacemos y no, eso no se hace, creo. Sería bueno, pues, como también implementar ese tipo de prácticas en el día a día. Bueno, ahorita muy chévere. Y yo no sé si con lo de los anaerobios pudiéramos hacer las Pues yo creo que sí, o sea, nosotros al menos en Manaco lo usamos cada vez con más frecuencia, pero también hay un temita ahí en Colombia, pues lógicamente el económico. Pero si uno va a pedir el segundo hemocultivo es porque realmente está sospechando pues que haya algo de infección, entonces pues posiblemente ahí sí valga la pena pedir la segunda botella de anaerobio. La forma en la que quizá uno lo pueda poner es, si usted realmente cree que el paciente tiene bacteremia, pues sí, tómele las dos y la segunda de anaerobio. O si realmente, por ejemplo, llega de la comunidad y le va a tomar dos periféricos y un central, que es lo que se debería hacer, y pues es porque realmente cree que tiene bacteremia, pues sí, tómele dos y uno. Sí, bueno, muy chévere, muchas gracias. Gracias, muchachos. En la parte de hongos, que es como el- Pero digamos, eso ya lo definiría el PROA de cada institución. Un ejemplo, ¿sí? HV y Banaco, saber cuál sería el porcentaje de positividad de todos los hemocultivos que se toman en cada una de las instituciones. Y esa positividad de cada uno de los hemocultivos que se tomaron, cuáles eran anaerobios y cuáles eran aerobios. Sería un ejercicio interesante para realizar. Generalmente en una institución son como el 2 al 4% de positividad de todo lo que se toma. Y mirar cuánto es ese porcentaje de las identificaciones, cuáles son, en dónde, cuántos anaerobios fueron y en qué áreas fueron que se identificaron, para enviar una recomendación. Mire, los pacientes en onco post-trasplante de los 100 hemocultivos que se tomaron, 4% salieron positivos, pero entonces se recomienda tomar una tercera botella de hemocultivo para anaerobios. Pero sí sería individualizar en cada una de las áreas y sería una hasta publicable. ¿Sí? Hasta publicable sale esa recomendación de... Y, estás diciendo, Manuel, que se escucha menos, pero como conecté el micrófono, yo creo que se está escuchando solo por el micrófono. Entonces, el último bloque es lo de hemocultivos para hongos. Entonces, ¿qué se ha visto? Que realmente el frasco aerobio estándar logra hacer una buena recuperación de levaduras. O sea, con ese, si tú sospechas que tiene una infección por cándida, con ese haces una buena tasa de recuperación. Pero si estás pensando en mohos o hongos dimórficos, ahí realmente sí tiene utilidad el cultivo para hongos, el hemocultivo para hongos. Entonces es muy saber qué estoy sospechando y eso sí va muy de la mano del tipo de paciente que tengo al frente. Entonces, y de nuevo, o sea, la clave es tener un volumen óptimo para poder hacer como la mejor tasa de recuperación. Entonces vamos a ver que el hemocultivo tiene de un 40 a un 71% de sensibilidad para captar las candidemias, pero por eso mismo, si uno tiene una alta sospecha, pues un hemocultivo negativo no te descarta del todo el vos, como poder decir, no tiene una candidemia. Y obviamente, pues lo ideal es tener la recuperación de la gente y poder hacer un manejo dirigido. Hay algunos factores de riesgo ya muy definidos para infección por cándida, entonces ese es el paciente donde uno, si tiene estos factores de riesgo, el hemocultivo es negativo, pues no se confía del todo, que es los pacientes que están con catéter, TPN, que han tenido uso previo de antibióticos de amplio espectro, los pacientes con patologías oncológicas, neutropénicos, los que han tenido estancia prolongada en UCI o los que tienen procedimientos abdominales. Entonces, de este solamente traje un estudio, que esto ya es lo ultimito, que es, ellos combinaban la utilidad de los cultivos para hongos y anaerobios en una población oncológica, que es realmente donde hay como la mayoría de información. Entonces hicieron como un análisis retrospectivo de los hemocultivos
que se han pedido pues en estos pacientes eran pacientes de la sala de oncología y de trasplante y cogieron, o sea, eran un total de 10.950 hemocultivos. De esos, 6.500 en anaerobios, 2.391 anaerobios y 1.980 fueron para hongos. Y los que eran positivos eran 419 cultivos de los aerobios, 140 de los anaerobios y 43 de hongos. Realmente, de los que aislaron pues como solamente un hongo, que fueron 21, la tasa pues de recuperación realmente era muy bajita. Por eso es como también una de las cosas que dicen es que no es costo efectivo. Y lo que ellos vieron es que los que lograban recuperar, que solamente se aislaba como el hongo en la botella de hemocultivos para hongos, eran gérmenes que uno no llevaban a cambios como en el tratamiento. Entonces, si ustedes ven, si se dio terapia antifúngica, entonces habían varios que realmente no les daban terapia porque consideraban que era contaminante. Les quitaron la línea arterial, si ustedes ven, la mayoría no. Entonces, no fueron como realmente de mucho impacto para el costo adicional que significaba tomar un hemocultivo aerobio, un anaerobio y uno para hongos. Entonces, realmente vieron que tenía un bajo rendimiento y que realmente incluirlo de rutina pues no era costo efectivo, porque ustedes ven la tasa de recuperación, menos del 0,92% anaerobios y en hongos 1,1%. Entonces, Pero ese me llama la atención que no es un paciente trasplantado el primero, pero en teoría le detectaron más perjuicios, pero estaba neutropénico y no le dieron terapia. temerarios, temerarios. No tienen miedo, porque Entonces, ¿qué es lo que ellos recomiendan? Que este hemocultivo para hongos sí sea muy a pacientes con alta sospecha clínica y pacientes como muy seleccionados, muy escogidos, ¿no? Que en lo posible haya pues como alguien experto que tome como esa decisión. O sea, no es como que todo niño que a usted le llegó aerobio, anaerobio, hemocultivo para hongos, no. Los hemocultivos para hongos sí realmente son para una población muy seleccionada. Esas son como las conclusiones. Entonces ya sabemos, primer pilar, volumen adecuado, ese es el más crítico y es el que sí o sí, dos hemocultivos con un volumen suficiente de acuerdo al peso y la edad. El sitio de obtención, en lo posible, venopunción periférica, y los de catéteres realmente cuando hay una sospecha de que pueda estar asociado a ese catéter, yo diría que sí, los frascos de anaerobio, me parece que sí realmente al revisar la literatura sí es de impacto. Y los de hongos sí, pues obviamente cuando se tiene una sospecha clínica y en una población muy seleccionada. La botella del Nucutil para ojos, para realizar un ensayo con restricción, porque la botella de aerobios, un cultivo de aerobios, el agua de rendimiento cambia, que cambia es el que más predomina en clínicas, pues, y hospitales. porque nosotros tenemos es las ya estoy y no, generalmente no andamos siempre hablando de pacientes trasplantados, oncológicos, neutropénicos, el de hongos. No tenemos mucha cándida por la profilaxis y tenemos más que todo son hongos filamentosos, pero, pero si no a todos de rutina les doy. Mano y Caro, no sé si quieren como aportar algo. Sí, gracias, Ana. No, la pregunta que hice es porque esa misma pregunta me surgió hace un tiempo, había leído que sí se desinfectaba y ya fui a la fuente, que es la recomendación CLSI M47, salió en el 2022, y esta recomienda que o sea, lo dicen solo en una oración, desinfectar la tapa de goma con un paño de alcohol o un desinfectante y dejarlo secar. Entonces, sí se debe desinfectar antes de de puncionarlo, justo, o sea, se debe desinfectar antes de ya administrar o infundir la sangre o de realizar la obtención de la muestra, porque se puede contaminar por bacilos o por
bueno, Bacillus spp o por eh, Staphylococcus coagulasa negativa. Entonces, pues esa recomendación creo que casi no la hacen en muchos lugares. Y otra cosa es que recordar que esos mismos hemocultivos eh, nos sirven mucho para recuperar la recuperación mejorar la recuperación microbiológica de otras muestras, pero pues lógicamente implican un costo adicional y que muchas veces no se paga por un cultivo. Entonces hay que escribirlo, porque es que si nosotros le decimos al servicio, infúndalo en una botella de hemocultivo, pero no se procesa como hemocultivo, entonces, ¿qué va a pasar? Pagan 40.000, que es lo que pagarían por un cultivo normal, por así decirlo, 40.000 pesos actuales, mientras que por un hemocultivo pueden pagar 80.000. Entonces, la institución pierde dinero si no se factura en la botella cuando se procesa, por ejemplo, un líquido pleural, un líquido cefalorraquídeo en una botella de hemocultivo, que es un punto que también es importante. Gracias. Pero, mano, eso se puede como colocar, porque igual es una práctica ahí como medio empírica incubarlo en la botella de hemocultivo. O sea, ahí te podrían decir como, no, eso no es como la práctica indicada. Sí, pues en lo que yo he visto que hacen, por ejemplo, aquí en Cartagena, es que precisamente se pasa como hemocultivo, pero se hace la anotación, líquido cefalorraquídeo, y así entonces se factura la botella de hemocultivo para que no se pierda ese recurso económico. Sí, yo también. No, yo solo quería también resaltar como el primer punto, no solo el volumen, sino lo que vos decías de tomar dos hemocultivos. También, pues de lo que decía el doctor, si el paciente tiene una vía central y pues la idea es tomarle de la vía central y periférico porque pues no solamente el rendimiento, que fue todo lo que nos mostró Ana, sino que también nos permite hacer un diagnóstico de una infección del torrente sanguíneo relacionado al catéter o no, porque pues también eso impacta en el manejo y en muchas ocasiones, no con todos los microorganismos, solamente con algunos muy selectos, pues tenemos que decidir si esa línea central se tiene que retirar o no. Pues también nos permite hacer un diagnóstico de esto, que también lo hace seguimiento, vigilancia, toda la parte del prueba y control de infecciones. Entonces, pero también es importante tener dos hemocultivos tomados de diferentes partes. Carito levantó la mano. Perdón, que no encontraba el micrófono. Sí, tener en cuenta nada más que todo lo que han comentado, bueno, es lo que hacemos como en la práctica diaria, pero adicional, una como de las cuestiones que he visto que se presentan muy frecuentemente en las UCIs es cómo se toman esos cultivos de catéteres, por ejemplo, en catéteres que tenemos bilumen o trilumen. Muchas veces se toma de un solo lumen y se da, digamos, por negativo una infección asociada al catéter y el paciente mal, no evoluciona bien. Entonces, siempre verificar que se hayan tomado, o bueno, no sé si los demás lo hagan como en la práctica diaria, de tomar siempre como de cada lumen, porque sí nos ha pasado muchas veces que al no tener retorno uno de los lúmenes y después ya en algún momento alguien pudo tomar un cultivo y salen luego positivos. Entonces, tener en cuenta siempre que estén bien tomados los hemocultivos y no solamente de catéter, sino verificar qué tipo de catéteres estamos manejando. Bueno, no, muchas gracias. Muy bien, Ana. Gracias.